Martes 4 de diciembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Nidia Piedra, la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas. El manifiesto de la Federación Nacional de Periodistas que declara un elemento nocivo al periodismo al asambleísta Jorge Corozo, ponente del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Lo vamos a analizar. También estará Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo por Azuay. En el caso Vicuña, por el momento, licencia sin sueldo por 30 días y el retiro de todas las tareas por parte del presidente. Ni renuncia ni juicio político, como demanda la Asamblea por el cobro de diezmos. Lo revisamos. Y además nos acompañará Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo, editor de análisis semanal. La reducción del déficit y del endeudamiento son los principales resultados de achicar el tamaño del Estado. La masa salarial del sector público, el nudo gordiano. María Alejandra Vicuña sigue siendo vicepresidenta de la República pese al retiro de funciones por parte del presidente Lenín Moreno. Sus tareas se encargaron al secretario general José Augusto Briones. Vicuña enfrenta una indagación penal por presunto cobro ilegal a su ex asesor y una denuncia por tráfico de influencias. El inesperado anuncio del presidente Lenín Moreno se dio en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet en compañía de su gabinete. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. Por eso la libero de sus funciones. Por la delicadeza de esas funciones las estoy encargando al secretario general José Augusto Briones. Seguirá siendo vicepresidenta de la República, pero con la única función que le da la Constitución: reemplazar al primer mandatario en caso de ausencia temporal o definitiva. Vicuña repite la historia de su antecesor Jorge Glass, a quien el presidente Moreno también le quitó sus funciones en agosto del año pasado. Yo retiré las funciones al vicepresidente de la República, lastimosamente, ingeniero Jorge Glass. Lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. En octubre de 2017 la justicia dictó orden de prisión en contra de Glass y tras permanecer 3 meses en la cárcel se declaró su ausencia definitiva y Vicuña fue electa por la Asamblea de una terna enviada por Moreno. Queda usted constitucional y legalmente posesionada como vicepresidenta de la República del Ecuador. Ahora Glass ya lleva 14 meses detenido y pesa sobre él una sentencia de 6 años como autor del delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht. Mientras la situación de Vicuña queda en expectativa en medio de intenciones de juicio político y la posibilidad de que sea procesada penalmente. El presidente Lenín Moreno realizó 6 cambios en su gabinete. Conozcamos. La ministra del Interior, María Paula Romo, se encargará de la Secretaría de la Política, entidad que se fusionará con el Ministerio del Interior. El nuevo secretario general de la Presidencia es José Augusto Briones. Temporalmente ocupará las funciones de la vicepresidenta. La nueva ministra de Turismo es Rosy Prado de Holguín. Ministro de Ambiente, Marcelo Mata Guerrero. Director del Centro de Inteligencia Estratégica, Marlo Brito Fuentes. Ministro de Educación, Milton Luna Tamayo, en reemplazo de Fander Falconi, quien renunció a sus funciones por su desacuerdo en la reducción del presupuesto para las universidades en la proforma presupuestaria de 2019. Es momento de crisis, es momento de recursos limitados, y así como hablamos de calidad de educación, debemos hablar también de calidad del gasto. Además, el mandatario nombró como su representante ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a Paul Granda López, en reemplazo de Manolo Rodas. Los cambios también se realizarán en las próximas horas o días de la cúpula de las Fuerzas Armadas. El mando actual terminará funciones el próximo 9 de diciembre. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Esta crisis de gabinete de fin de año no ha alcanzado las dimensiones de una crisis como fue la de mayo, que renovó el equipo económico de ministros. La crisis de ahora en el gabinete recién comienza porque está en la vicepresidencia de la República, que implica otro tipo de retos e incógnitas como la sucesión presidencial. En un ambiente lleno de incertezas, aunque el presidente Lenín Moreno
mediante el diálogo, ha unido a un país fragmentado, como pudo apreciarse en la consulta popular de febrero, cuyo cumplimiento aún está pendiente. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Federación Nacional de Periodistas el jueves 29 de noviembre publicó un manifiesto en el que puntualiza su posición respecto al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Nidia Piedra, presidente de la Federación, buen día. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a toda la ciudadanía. Realmente estuvimos muy indignados el día jueves pasado por las declaraciones del asambleísta Jorge Corozo, que con un total desconocimiento de lo que es la comunicación confundió la comunicación como ley con el ejercicio periodístico como profesión. Además de que anunció que se iba a eliminar el artículo 42 de la Ley de Comunicación vigente, en el cual nos afecta a todos los periodistas profesionales por la exigencia del título, dejando al margen a todos los estudiantes de comunicación, que son alrededor de 10.000 que vienen en camino, y a 29 escuelas de comunicación que existen en las facultades públicas y privadas del país. En efecto, el manifiesto declaró al asambleísta Jorge Corozo, ponente del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, elementos nocivos para el periodismo ecuatoriano, por su intención de excluir del proyecto de reformas la obligatoriedad de la profesionalización. Pero esto ya se ha corregido por parte de la comisión, tengo entendido, el día de ayer. Porque ¿cuáles hubieran sido las consecuencias de eliminar la profesionalización después de 43 años de vigencia desde que se implantó por ley el 18 de septiembre de 1975? ¿Qué es lo que se ha puesto en las reformas? Bueno, el día de ayer estuvimos escuchándole al asambleísta Corozo, que se retractó de lo que él había dicho, pero sin embargo, Alfredo, no estamos tranquilos, nos hemos declarado en vigilia permanente porque tenemos la experiencia de la ley anterior. Cuando la ley anterior estuvo lista para el segundo debate, asomaron 40 artículos más que no constaban en la ley. Y asomó la Supercon. Entonces no nos da ninguna garantía el hecho de que el día de ayer la comisión en donde se está tratando la ley de comunicación no topó el artículo 42. Y lo grave del artículo 42 es de que el momento de que lo eliminan se convierte en una precarización laboral, porque hay los medios de comunicación, las empresas públicas, privadas, estarían contratando a personas ajenas al periodismo. Y el tema va mucho más de fondo porque es por el tema de no pagar los sueldos que dice la ley, o sea, las tablas salariales, Alfredo. Hace 43 años, cuando se implantó la profesionalización, había solamente una escuela de periodismo en Quito y originalmente fue instrumento de un intento de confiscación de los medios privados, como ocurrió en el Perú ese año con la dictadura militar. Pero finalmente hubo un acuerdo con el periodismo y se reconoció la profesionalización de que habíamos ejercido en esa época por lo menos 5 años el periodismo. Yo mismo tuve el honor de ser director fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Laica de Guayaquil. Dentro del periodismo ecuatoriano, que también se ejerce sin título para el periodismo de opinión, ¿hay algún sector opuesto al periodismo profesional? Digo dentro del periodismo, porque fuera del periodismo pues hay algunas voces en contrario. Alfredo, el tema va mucho más allá de la oposición o no al tema de la profesionalización. El tema es de que la comunicación nosotros la ejercemos utilizando un derecho humano que es la libertad de expresión, lo que nos obliga a ser más profesionales, más éticos, a tener más competencias y por el avance mismo tecnológico de la comunicación, a estar preparados cada día más. Y hay que tomar en cuenta también que los periodistas no únicamente nos visibilizamos en los medios de comunicación. Los periodistas tenemos especializaciones y estamos en las empresas públicas, privadas, en educomunicación, comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo, comunicación turística, comunicación política y muchas más especialidades. Es decir, que la ley de comunicación no es una ley de medios, como equivocadamente algunas veces han dicho, ¿no? Sino que hay otros aspectos que también son regulados.
Bueno, Alfredo, nosotros nunca necesitamos de una ley de medios ni una ley de comunicación, porque usted sabe que tenemos una ley de ejercicio profesional de periodista y tenemos un código de ética de periodista ecuatoriano que marca nuestro trabajo cotidiano. No necesitábamos de esta ley. Ayer, ventajosamente, también se eliminó el artículo 9, códigos deontológicos, que nos afectaba por ser muy subjetivo y éramos la única profesión a la cual se le imponía unos códigos deontológicos. La Federación propone la derogatoria de la ley de comunicación. Eso no es posible. Ahora es posible solamente la reforma. Las reformas que se están haciendo, ¿están de acuerdo ustedes? Bueno, la parte positiva de la reforma son que se ha quitado todo lo punitivo, se eliminó el linchamiento mediático, se eliminó la Supercon, se respetó ahí el artículo 42, esperamos que hasta el final se lo respete, por eso vamos a estar en vigilia. Y yo creo que como está la ley actual va a servir un poco para bajar la presión que tuvimos antes sobre como una espada de Damocles todos los periodistas con la ley anterior. No hay lo punitivo, pero la preocupación es de que nos pasa todo lo punitivo a la Defensoría del Pueblo. No va a haber multas, pero todas las quejas de todos los articulados donde constaba la Supercon, ahora va a la Defensoría del Pueblo. Eso queríamos que nos clarifiquen en la comisión, o sea, hasta dónde va a ser el marco de acción de la Defensoría del Pueblo en cuanto a las quejas ciudadanas y en cuanto al tratamiento que se nos va a dar a los periodistas, porque no quisiéramos pasar de la multa a la judicialización. Ahora, hay otro aspecto que es la tortuosa tradición legislativa ecuatoriana, que usted mencionó al comienzo, evidenciada que en los proyectos de ley se introducen a última hora disposiciones transitorias vinculadas a intereses creados. Ronda este proyecto desde que se está discutiendo la intención de legitimar adjudicación de frecuencias declaradas ilegales por Contraloría debido a prácticas monopólicas de radio y televisión que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la legislación nacional condenan. ¿Debe Arcotel ejecutar la resolución de Contraloría y el proyecto de ley excluir transitorias que legitimen estas frecuencias? Sí, yo creo que sí, Alfredo. Debe ser así. Recordemos también que la ley de telecomunicaciones fue mutilada y pasó el tema de frecuencias, curiosamente, a la ley de comunicación. Y como decía al inicio, nosotros sí nos preocupa el hecho de que estamos en la mesa, en la comisión está presidida por un asambleísta que es de Alianza País, que es el partido en el cual ellos nos impusieron la ley de comunicación y con los cuales tuvimos nosotros el tema de la Supercon. Y es por eso la vigilia que la vamos a tener, porque no confiamos, no tenemos una pizca de confianza, Alfredo, en lo que pueda suceder a futuro. Hasta que no salga esa ley de comunicación en los términos como está en la comisión, no pararemos en las provincias la vigilia. Los estudiantes de comunicación también están en pie, pendientes de lo que vaya sucediendo, y nos mantendremos así, Alfredo. Nidia Piedra, presidente de la Federación de Periodistas. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo por Azuay. Vamos a hablar sobre el caso de la vicepresidenta Vicuña. Ni renuncia ni juicio político. El retiro de las tareas de la licencia como en el caso Glass. En pocos minutos lo analizamos. No se vaya. Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo, integrante de la Comisión de Justicia. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes sintonizan Ecuavisa el día de hoy. Buenos días. Sobre la posición de Creo en el caso Vicuña. El presidente le ha retirado funciones como vicepresidenta, tal como lo hizo con Glass, para que se pueda defender. Vicuña dice haberle pedido, de hecho presentó su pedido de licencia sin remuneración hasta finales de este mes, pero Moreno le retiró funciones mientras tenga que defenderse y eso va a tomar mucho más tiempo. Mientras tanto, en la Asamblea, ¿el juicio político va a seguir? Por supuesto, la posición del movimiento Creo ha sido muy clara. Primero, el inicio ya de la solicitud de juicio político con la recolección de firmas. Tenemos ya 58 firmas que han sido recolectadas por mi compañero Fabricio Villamar. Y adicionales a esas firmas, el día de hoy varios asambleístas se sumarán a la solicitud. Adicionalmente, se pidió mediante una resolución en el Pleno de la Asamblea a la vicepresidenta de la República su renuncia. Esto es ya la crónica de una muerte anunciada. Estamos viviendo exactamente el mismo escenario que
vivimos con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Así que ahora, ahí estamos a la tuvieron, espera para de que ese la pedido vicepresidenta tuvieron más de renuncie. 70 votos, pero también 35 asambleístas estuvieron ausentes, no fueron a esa votación en la que se definía si se pedía o no la renuncia de la vicepresidenta. Ahora, yo le he preguntado sobre el juicio político, porque puede seguir mientras siga siendo vicepresidenta, porque al renunciar han de querer aplicar en la asamblea la salida que le hicieron al ex vicepresidente Glass para no enjuiciarlo, es decir, concluyeron que no se podía seguir un juicio político a un ex vicepresidente, o sea, solo mientras esté en funciones, pero eso no lo decidió, recuerde usted, el pleno de la asamblea, sino la comisión y la presidenta de esa comisión. Por ende, en este caso, ¿qué correspondería según creo? Mira, Stephanie, lamentablemente ni siquiera no se decidió que no había juicio político al ex vicepresidente. Simplemente se dejó en el limbo jurídico esa solicitud. A día de hoy, muchos asambleístas más que en ese entonces están apoyando este juicio político. Y yo creo que ahí los ciudadanos, con el derecho que les asiste la Constitución, tendrán también que ver quiénes son esos asambleístas que se están negando a la famosa cirugía mayor contra la corrupción. Basta ver la votación de la semana anterior. ¿Quiénes son aquellos que se opusieron para que se le pida la renuncia a la vicepresidenta de la República? Justamente los asambleístas del movimiento Alianza País. Bueno, el argumento de algunos otros, los que siempre se abstienen, es que primero hay que determinar en la administración de justicia si se cometieron irregularidades o no. El pedido de juicio político que ustedes están encauzando es por la segunda causal que determina el artículo 129 de la Constitución, que se relaciona con el delito de concusión, cuando un funcionario público para provecho propio exige cobrar o cobros a terceros. Pero ¿cómo se encausa en este delito cuando la vicepresidenta ha dicho que esos cobros se daban para su movimiento, para el movimiento ABA? Lo grave es que ni siquiera existe ese movimiento político. Y yo creo que la vicepresidenta Vicuña solamente es la punta del ovillo. Pensemos en esos 38.000 funcionarios de libre remoción que dicen que existen en el país, que ganan más de $5.000. ¿Cuántos de ellos habrán aportado, entre comillas, voluntariamente? Y lo grave es que ni siquiera se deposita en cuentas de un movimiento político que tienen un fondo partidario y que no tienen por qué estar pidiendo a sus trabajadores que depositen ningún tipo de aporte voluntario. Aporte pero voluntario que lo hacen, no es el de 50% hecho, del sueldo de un asesor. Que lo hacen, de hecho, decía la vicepresidenta en una de las entrevistas radiales que dio. Escuchemos parte de eso. ABA es una organización de hecho, no de derecho, que tiene más de cerca de 15 años ya en funcionamiento. Claro, ABA no está en el registro electoral porque nosotros decidimos ser parte integrante del movimiento Alianza País. Que el depósito se hace a su cuenta y no a la cuenta de la organización política. Es que la cuenta de la organización política, si fuera una organización de derecho, que tenga RUC y que tenga registro electoral, en donde obviamente eso es una condición. En el caso de la Alianza Bolivariana Alfarista, no. Y que por eso se podían haber hecho a sus cuentas. A confesión de parte, relevo de prueba. Ella misma está diciendo que se depositaban dineros en su cuenta y el padre de la señora vicepresidenta ha dicho en estos días que más de 12 funcionarios lo hacían. ¿Cómo puede ser posible que se le pida a un trabajador bajo la amenaza de perder su cargo que deposite dinero para un movimiento político que no existe? Recordemos que los movimientos políticos tienen el fondo partidario que entrega el Consejo Nacional Electoral. Esta ha sido una práctica durante 10 años. Como insisto, la señora vicepresidenta seguramente será solamente la punta del ovillo, porque si es que se empieza a revisar, como ya ha dicho el ex asambleísta Viteri, esta era una práctica común y esto se llama concusión, no se llaman diezmos. Ahora bien, estamos a la espera de que, de que el presidente tome acciones definitivamente. Ahora, pero es una práctica común, y hablemos de eso en los movimientos, de que sean aportes. Por ejemplo, el Código de Ética de Alianza País dice aportar de manera obligatoria con la contribución económica que para efectos de sostenimiento de la actividad del movimiento establezca la Dirección Nacional. Además no dice ni cuánto, sino lo que establezca la dirección, aportar de manera obligatoria. Eso dice en el Código de Ética de Alianza País, por ende, allí no hay delito. O por ejemplo, en otros movimientos como el de Creo, ¿cómo hacen ustedes para aportar con su propio movimiento?
Mire, en el movimiento CREO los estatutos son claros, también pueden existir aportaciones voluntarias. Sin embargo, jamás se nos ha pedido por parte del movimiento CREO dinero. En este caso puntual, pero de entonces, Alianza ¿cómo País, aportan? que tiene su código de ética. Si no es con dinero, ¿cómo aportan? Mire, está el fondo partidario y con el fondo partidario se cumplen las atribuciones y las que tiene un movimiento político. Capacitación, mantenimientos administrativos de sedes y demás. Está el fondo partidario, es así de claro. Y si es que algún militante voluntariamente quisiera aportar, va y deposita en la cuenta del movimiento CREO, no en la cuenta de un asambleísta, no en la cuenta de un funcionario público. Así de claro y así de simple. O sea que el problema sería no el aporte, sino el aporte en la cuenta, no de un movimiento político para saber que ese fue su destino, sino que haya una funcionaria o varios funcionarios, que podrían ser más, que recibían esos aportes en sus propias cuentas. Los estatutos de los movimientos políticos están dirigidos a sus militantes, no están dirigidos a funcionarios públicos, y menos aún con la coacción o con la amenaza de que pueden perder su cargo al ser de libre remoción. No puede seguir sucediendo este tipo de cosas en el país porque se está jugando con la necesidad de los trabajadores. Por eso no había meritocracia en estos 10 años. Estábamos hablando de funcionarios que estaban dispuestos a entregar la mitad de su sueldo a cambio de que no se les bote del cargo, que no se les cambie de lugar, y simplemente entregaban la mitad del sueldo y probablemente eran funcionarios que no tenían los méritos suficientes para encontrarse en el cargo que estaban ejerciendo. Ahora, por la sala de la vicepresidenta hoy ronda este pedido de juicio político, su carta de renuncia, el enjuiciamiento penal, y todos los caminos parecen conducir a su despedida. Pero de ser así, ¿qué está planteando CREO para la sucesión de la vicepresidenta o cuál es el camino? Mire, a CREO no le compete este momento decidir sobre una terna posible y muy probable que vaya a la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República. Lo que tiene que hacer el presidente de la República de una buena vez por todas es poner una persona que realmente vaya a trabajar por el país, que nos saque de la crisis en la que estamos y que no vaya a utilizar la frase de no hay quinto malo. Espero que esta vez a la tercera sea la vencida. No puede ser posible que en 1 año y medio tengamos 2 vicepresidentes procesados por corrupción. Y ahí sí, yo hago un llamamiento al presidente de la República. Él durante 10 años fue parte del movimiento Alianza País, durante 10 años conocía seguramente de este tipo de prácticas, así que esa cirugía mayor contra la corrupción debe comenzar. Y no simplemente trasplantes, sacamos un mal funcionario y le ubicamos en otro lugar. Eso no puede seguir sucediendo. Caso contrario, el país no va a salir del hueco en el que se encuentra. La posición de Lourdes Cuesta, asambleísta de CREO, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:29. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Alberto Acosta Urneo, analista económico. La devolución de la Proforma 2019 al Ejecutivo y el tema de fondo sobre la reducción del tamaño del Estado y su necesidad de financiamiento. Manténgase en nuestra sintonía. Ya volvemos. De las 17 observaciones de la Asamblea Nacional a la Proforma 2019, destaca el denominador común de la reducción del tamaño del Estado, que se refiere, por ende, a los gastos corrientes, al déficit fiscal, al endeudamiento, sobre todo a la masa salarial de un Estado clientelar. Al respecto, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y Eduardo Valencia, veedor de la Auditoría de la Deuda Pública, señalaron lo siguiente. Los contratos ocasionales ya se congelaron para el próximo año, es decir, no se pueden incrementar los contratos ocasionales. Y los contratos ocasionales, a partir de mayo, que iniciamos la conducción de este nuevo periodo en el Ministerio de Economía y Finanzas, ya deben darse de baja una vez que vaya terminando su periodo. Lo importante es que el tamaño de la masa salarial en su conjunto no crezca y que a futuro vayamos reduciéndolo. Pero tenemos que irlo haciendo de manera ordenada y disciplinada, Alfredo, justamente para no afectar esos derechos que mencionaba y las garantías para que los más pobres estén protegidos. En el Ecuador existen más de 4 millones de ecuatorianos que tienen un ingreso de $84 mensuales, más o menos $1.000 al año. Y existe el 9% de la población, escúcheme bien por favor, 1.500.000 ecuatorianos que ganan al año $564. En el estado hay 38.000 personas
que son el 4% del total de la nómina del sector público, que tienen un ingreso mensual de $5.000, $60.000 al año. No creo que tengan que salir totalmente todos, pero suponiendo en el caso extremo de que tuvieran que salir 38.000 personas que ganan $60.000 al año y que consumen 2.240 millones de dólares al presupuesto del Estado, el Estado inmediatamente habría bajado prácticamente el déficit a cero. Alberto Acosta Burdeo, analista económico. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. En Análisis Semanal regularmente hacen un seguimiento de la ejecución presupuestaria. ¿Es suficiente con que la masa salarial se haya congelado? Vemos que es insuficiente y que las observaciones que hace la Asamblea lamentablemente no topan los temas de fondo. Insisten en cómo seguir incrementando gastos, cómo garantizar ciertos gastos, mientras que los temas de fondo que se dejan de lado tienen que ver con, por ejemplo, el cumplimiento de las reglas macrofiscales, que no se use deuda para pagar salarios o para gastos corrientes o ingresos petroleros. Otro tema importantísimo, no se está manejando el tema, no se ha observado el tema de los supuestos tan optimistas de una proforma que el día de mañana puede ser que abra brechas fiscales aún más grandes, o el tema de la sostenibilidad, tanto de la seguridad social como la sostenibilidad fiscal. Es decir, los temas de fondo no se han observado, lo que plantea el gobierno en esta proforma es una continuidad del modelo correísta, mucha deuda, no ajustarse el cinturón porque tiene un costo político y social fuerte, y mientras tanto se pone en juego la sostenibilidad de lo que realmente importa, el gasto en salud, educación y seguridad, que están en riesgo debido a esta estrategia de mucho endeudamiento que va cada vez apretando las finanzas fiscales. Lo que presiona es la masa salarial, lo reconoce el ministro. ¿Sería posible reducir la masa salarial del sector público rebajando salarios y jornada laboral, o jurídicamente hay impedimentos? ¿Tendrá que optarse por despido comprando renuncias? Yo creo que esos son los temas que hay que discutir y que no se establecen en la proforma. Tenemos un sector público en donde el crecimiento de la masa salarial ha sido muy importante. En una década subió del 7% del PIB a cerca del 10% del PIB en el sector público no financiero, y eso es algo insostenible. Tenemos los mayores niveles de gasto en salarios en la región. Esto debe irse reduciendo. En este momento el gobierno presupuesta para 2019 salarios por 9.500 millones de dólares, una reducción de apenas 70 millones de dólares. Eso es insuficiente, no hay dinero para seguir financiando los temas importantes, salud, educación y seguridad, y entonces es necesario llegar a un acuerdo. O se reducen los salarios de manera generalizada, pero se mantiene el empleo en el sector público, que no debemos olvidar que los salarios en el sector público son en promedio superiores a actividades similares en el sector privado, o la otra manera es comenzar a reducir el número de funcionarios públicos en todas aquellas actividades que no son prioritarias. Estamos hablando que alrededor del 73% de los funcionarios públicos están en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad. El resto son áreas más administrativas en donde hay un campo muy grande de recorte, sobre todo si queremos además ir alivianando esa carga que es un Estado muy grande para el tamaño de la economía en este momento. Y ese 27% que no es dentro del 73% para educación, salud y seguridad, ¿también está intocado? Vemos que en la actualidad esto está intocado. El gobierno ha hecho varios esfuerzos, ha habido varios decretos de austeridad. El primero empezó en septiembre de 2017 y el resultado es que la nómina sigue subiendo. En 2018 vemos que en lo que va del año se incrementa el pago de sueldos y salarios en 250 millones de dólares. Es decir, la austeridad no llega todavía a la nómina del sector público. Y para 2019 se dice el gran esfuerzo que vamos a lograr es que no siga subiendo. Eso es insuficiente, no podemos seguir dependiendo del endeudamiento y vemos cómo ya comienza a afectarse el equilibrio de las finanzas públicas. Para 2019, por ejemplo, esta estrategia de fuerte endeudamiento comienza a pasarnos factura vía mayor pago de intereses. El próximo año tendremos que pagar 1.000 millones más de intereses para un total de 3.400 millones en pago de intereses, y cada año que pasa esta estrategia de sobrevivir vía endeudamiento sigue apretando y constriñendo a las finanzas públicas. Eso es lo que se debe cambiar tomando medidas pronto. No podemos ser tan graduales que queramos esperar una década para poder retornar a unas finanzas públicas saludables. Pero para esto de reducir la masa salarial, tanto Lenín Moreno como los aspirantes a la presidencia no estarían dispuestos a despidos. Entonces la solución sería
tanto para masa salarial como para deuda pública, la recompra. Pero eso requiere mucho dinero, más endeudamiento en condiciones blandas. La opción es solamente el FMI. Las opciones de financiamiento se van acabando y vemos cómo el no tomar decisiones valientes hace que las cosas prioritarias que nos da el Estado se pongan en riesgo. Ya comenzamos a ver que el dinero tiene que recortarse para educación, que no hay incrementos en salud como manda la ley. Eso es parte de esta estrategia de mucho endeudamiento, porque cada año que pasa nos endeudamos más, necesitamos pagar más intereses. Entonces la opción en este momento y la sostenibilidad depende de los inversionistas internacionales. El presidente en pocos días estará en China pidiendo financiamiento y yo creo que eventualmente más temprano que tarde terminaremos yendo al Fondo Monetario Internacional, quien nos dará ese financiamiento que necesitamos, pero a cambio exigirá que hagamos las tareas que no quisimos hacer de manera voluntaria y que no las quisimos hacer a tiempo. Justamente por el costo político que tiene, los políticos tienen una visión de corto plazo, quieren maximizar su estancia en el poder por 4 años, quieren ser los más populares, el pueblo valora al político que hace la mejor fiesta, que pone la mejor comida, el mejor trago, y no se da cuenta de esa visión de largo plazo, que la estrategia de maximizar en 4 años la estancia de un político en el poder realmente no maximiza el bienestar de los ciudadanos en el tiempo. Estamos viviendo una estrategia que no es sostenible, que va a tener que cambiar y más temprano que tarde va a tocar tomar esas medidas que implican Ahora, reducción de respecto a gasto. la visita a China, una renegociación del tramo más duro de la deuda externa por plazos y tasas de interés sería con China, principal acreedor con quien firmamos en 2016 una alianza estratégica integral que tienen en Sudamérica, Perú, Chile y Ecuador, nada más. De todas maneras, se necesitaría el aval del FMI. Debe el Ecuador, por otra parte, ignorar que esos préstamos fueron asignados con sobreprecios a empresas chinas que no cumplieron esos contratos. Vemos que en la relación con China hay algunos puntos álgidos. Hay cuestionamientos a las obras realizadas, al uso de los recursos, y sin embargo necesitamos de China para que nos siga prestando, porque no tenemos muchas otras opciones. Entonces yo creo que en este momento la negociación va a ser complicada, el gobierno tiene que tratar de conseguir mejores condiciones y probablemente China a cambio exija que se dé por alto todos estos cuestionamientos a las obras cuestionadas con China. Definitivamente las opciones son cada vez más reducidas y un aval del Fondo Monetario Internacional sería importante para poder abrir nuevamente los mercados de capitales. Ahora, si el gobierno insiste parcialmente en la proforma, pero la Asamblea se ratifica en la observación, según el artículo 295 de la Constitución, rige para el 2019 la segunda proforma enviada por el Ejecutivo. Así las cosas, la decisión final, ¿va a ser política? Bueno, definitivamente la decisión va a ser política y cualquiera de las opciones, la inicial del gobierno o las observaciones de la Asamblea, ninguna de las dos está topando los temas de fondo. Ninguna de las dos plantea que la austeridad como una necesidad. Se habla y la Asamblea lo que insiste es en cómo garantizar ciertos derechos, pero hay que estar claros, los derechos se garantizan si es que la condición económica lo permite. No se trata que el legislador pueda inventar y sacar recursos de la chistera, eso no existe. Tiene que haber una realidad económica, el gobierno primero tiene que cobrar impuestos y para cobrar impuestos primero tiene que haber producción. Entonces estemos claros, estamos frente a una situación que debe cambiar, una estrategia de gasto público que debe buscar la austeridad lo más rápido posible para que garanticemos lo que realmente nos importa, salud, educación y seguridad. Alberto Acosta Burdeos, gracias por participar en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión y a ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.